Vamos a abordar en este vídeo un problema nuevo para la ecuación de Laplace. Va a seguir siendo un problema de Dirichlet, pero el recinto ahora va a ser un círculo de radio R. Para ello necesitamos utilizar las coordenadas polares. Las coordenadas polares van a ser el radio, que será un número positivo, y el ángulo, que va a estar variando entre 0 y 2π. El radio es simplemente la distancia desde el origen al punto que estamos considerando, y el ángulo phi es el ángulo que forma este vector que une el punto con el origen con el semieje de las x positivas. Los ángulos siempre los estaremos tomando en este sentido antihorario. La ecuación de Laplace en coordenadas polares, como ya habéis visto en cálculo en varias variables, tiene esta expresión, que vemos que es bastante distinta a la que teníamos en cartesianas. Tenemos, por ejemplo, aquí una derivada primera. Pues vamos a plantear el problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace. Aquí simplemente hemos multiplicado por r cuadrado para que no aparezcan los radios en los denominadores. Las coordenadas entonces, como estamos en un disco, variarán desde 0, origen, al radio r grande, radio del disco, y los ángulos variarán entre 0 y 2π para dar una vuelta completa y no contar los puntos varias veces. Por tanto, como un disco tiene como borde la circunferencia de radio r grande, el dato de contorno será dar el valor de u cuando el radio r toma el valor r grande, es decir, que tendremos una función que dependerá del ángulo phi solamente. Sin embargo, el trabajar con funciones periódicas proporciona otras condiciones de contorno que no son tan obvias a primera vista. Pensemos que los puntos que están sobre este semieje tienen dos ángulos distintos. El ángulo phi igual a 0, y cuando damos una vuelta completa, phi igual a 2π, volvemos al punto de partida. Por lo tanto, sobre estos puntos, para cualquier valor del radio, se tiene que cumplir que el valor de la función en phi igual a 0 tiene que ser el valor de la función en phi igual a 2π. Esta es una condición de contorno que también tenemos precisamente por utilizar ángulos. Y quien dice la función u también dice sus derivadas. Por ejemplo, la parcial con respecto a phi en phi igual a 0 tendrá que coincidir con la parcial con respecto a phi en phi igual a 2π para el mismo valor del radio. Y así sucesivamente para derivadas superiores. Sin embargo, no incluimos, por ejemplo, estas otras derivadas, las derivadas con respecto a r, y podéis pensar vosotros por qué no hace falta incluirlas. Es bastante sencillo. Pues vamos a construir la solución a este problema de contorno de la ecuación de Laplace en el disco de radio R. La vamos a construir por separación de variables. Para ello vamos a buscar soluciones en variables separadas, es decir, que sean funciones producto de una función del radio y una función del ángulo phi, y que satisfagan a la vez la ecuación de Laplace y las condiciones de contorno que no sean inhomogéneas, es decir, todas menos esta, es decir, las que hacen referencia a la periodicidad. Suponiendo, como va a ser verdad, que vamos a encontrar muchas soluciones de este tipo, cualquier combinación de ellas, incluso una combinación infinita, una suma infinita, va a ser también solución porque estamos tratando con ecuaciones lineales homogéneas y estamos abordando las condiciones que no son inhomogéneas. Pues bien, vamos a sustituir esta expresión en nuestra ecuación y vamos a llegar a una expresión en la que tengamos las variables separadas. Por ejemplo, la derivada segunda de u con respecto a r dos veces afectará solamente a la función del radio, que derivaremos dos veces, multiplicada por la función del ángulo. Y lo mismo con la derivada primera y la derivada segunda con respecto al ángulo phi. Tendremos la función radial que no se ve afectada y la función angular derivada dos veces. Y ahora lo que vamos a hacer es aislar a un lado y otro del igual las expresiones que dependan de r y las expresiones que dependan de phi. Claramente aquí lo que tenemos que hacer es dividir por r de r y por la función del ángulo. Pues haciéndolo de esta manera, pasando los ángulos a un lado del igual y los radios dejándolos al otro, tenemos esta expresión en la que vemos que este término depende solamente de r y este depende solamente de phi. Por tanto, el término de la izquierda no depende del ángulo. El término de la derecha no depende de r. Y ambos son iguales. Por lo tanto, esta expresión no depende ni del ángulo ni del radio. Por tanto, es una constante que llamaremos lambda. Así pues, al aplicar la condición de variables separadas, nuestra ecuación en derivadas parciales se escinde en dos. Una ecuación para la variable radial y otra
para la variable angular, que ya vemos que tiene el aspecto de un oscilador armónico. ¿Qué sucede con las condiciones de contorno? Vamos a fijar en las condiciones de periodicidad. Que la función u en phi igual a 0 tiene que coincidir con la función en phi igual a 2pi. Esto quiere decir que, independientemente del radio, phi en 0 por la función radial tiene que ser igual a la función radial por phi en 2pi. Por tanto, salvo que busquemos soluciones nulas que no nos interesan, porque las tenemos siempre, la única posibilidad de que estas dos cosas sean iguales es que phi igual a 0 y phi igual a 2pi sean lo mismo. Y lo mismo con la condición sobre las derivadas parciales con respecto a phi. Esta derivada parcial será la función radial por la derivada de la función angular en 0, y esta otra será la función radial por la derivada de la función angular en 2pi. Cancelamos las funciones radiales y tenemos que la derivada de la función angular en 0 tiene que coincidir con la derivada de la función angular en 2pi. Entonces ya tenemos otra condición de contorno para esta ecuación tipo oscilador armónico que tenemos aquí. No utilizamos la condición de contorno genuina, que es esta de aquí, en el radio R, porque es una condición inhomogénea. Bien, pues entonces vamos a recapitular un poco lo que ya tenemos. Utilizando el procedimiento de separación de variables, hemos obtenido un problema de contorno para la función angular, que es una ecuación tipo oscilador armónico, con condiciones de contorno periódicas en el intervalo 0,2pi. Hemos encontrado también una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea para la función radial, y tenemos la condición inhomogénea de contorno de Dirichlet, que dejaremos para el final. Y lo vamos a resolver, como hemos hecho en ejemplos anteriores, en este mismo orden. Comenzamos con el problema de contorno para el oscilador armónico con condiciones periódicas. Este ya lo hemos resuelto. En este caso, la semilongitud del intervalo es pi. Y sabemos, como porque ya lo hemos resuelto, que tiene por autofunciones, por soluciones no nulas, lo que llamamos normalmente autofunciones, solamente para determinados valores del parámetro lambda, que vamos a numerar como lambda n. Los autovalores son los cuadrados de los múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por L. Las autofunciones que obtenemos son de varios tipos. Para n igual a 0 tenemos las autofunciones constantes, y para n distinto de 0 tenemos combinaciones lineales de senos y cosenos de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental pi partido por L. Podemos incluir en la lista de autovalores el autovalor 0 si queremos. En nuestro caso podemos simplificar, ya que la longitud de la mitad del intervalo es pi, tendremos esta cancelación, con lo cual los autovalores que obtenemos son los cuadrados de los números naturales comenzando en el 0, y las autofunciones que tenemos aquí son combinaciones lineales de cosenos y senos del ángulo múltiple con n igual a 1, 2, es decir, números naturales. Por tanto, tenemos muchas autofunciones, podemos aplicar el principio de superposición lineal y vamos a sumar las autofunciones que hemos obtenido por las funciones radiales que desconocemos, que etiquetamos también con una n asociada al ordinal de las autofunciones, y vamos a sumar desde 0, primer valor, en adelante. Aislamos el caso 0 porque su comportamiento es distinto de los demás y lo sacamos del sumatorio y arrancamos en n igual a 1. Ahora ya sustituimos cada autofunción por su expresión. Las autofunciones de ordinal 0 son las constantes, y las autofunciones con ordinal distinto de 0 son combinaciones lineales de senos y cosenos. Por tanto, y ahora lo que nos queda es obtener en esta expresión las funciones radiales, para lo cual tenemos que resolver la otra ecuación diferencial a la que habíamos llegado. Fijémonos en que esta ecuación es una ecuación tipo Euler, porque aquí tenemos derivada segunda por r cuadrado, derivada primera por r, y la función radial sin ninguna derivada no está multiplicada por ninguna variable. Hemos etiquetado ya los valores lambda, como sabemos que ya los valores que pueden tomar, que son los cuadrados de n, los hemos numerado ya como lambda n, empezando en 0. Sustituimos entonces los autovalores por su expresión
y ya tenemos la ecuación que tenemos que resolver. Recordemos que una ecuación de Euler de tipo orden 2, con estos coeficientes que tenemos aquí, se puede convertir en una ecuación lineal con coeficientes constantes con el típico cambio neperiano de R igual a S. Y en estas nuevas variables lo que sucedía es que aparecía la segunda derivada con respecto a la nueva variable, el cociente A aparecía restado en una unidad y el cociente B quedaba igual. En nuestro caso, como el cociente A es la unidad, vemos que la expresión que vamos a obtener es bastante sencilla. Recordemos que el punto en este caso es la derivada con respecto a S para ahorrar un poquito de notación. Por lo tanto, vemos que estos términos se nos cancelan y la ecuación que nos queda para cualquier n es bastante sencilla. Es derivada segunda con respecto a la variable s de la función radial menos el cuadrado en los números naturales por la función radial correspondiente. Y esta ecuación es una ecuación lineal con coeficientes constantes que se resuelve muy fácilmente. En el caso n igual a 0, pues este término no lo tenemos y es un caso cualitativamente algo distinto. Vamos a resolver entonces la ecuación característica para poder obtener la solución general de estas ecuaciones. En este caso tenemos derivada segunda, cuadrado de los autovalores, menos n cuadrado, con lo cual para n distinto de 0, los autovalores de la ecuación son más y menos n, empezando por supuesto en n igual a 1. En cambio, para esta ecuación, lo que tenemos como la ecuación característica es cuadrado del autovalor igual a 0. Por lo tanto, tenemos el autovalor 0 doble. Así pues, las soluciones generales en estos dos casos distintos son las siguientes. En el primer caso, es decir, n mayor que 0, n positivo, las funciones radiales en la variable s serán combinaciones lineales de exponenciales de más n y menos n por la variable, comenzando en n igual a 1. En este otro caso, tendríamos como del autovalor es el 0 doble, tendríamos exponenciales de 0, pero, es decir, la unidad. Pero, como no podemos tener dos soluciones iguales, multiplicamos una de ellas por la variable, que en este caso es s. Llegamos a esta solución general. Realizamos el cambio inverso, volvemos de nuestra variable s a nuestra variable radial, y lo que obtenemos aquí son estas expresiones, a sustituir s por neperiano de r, que se pueden simplificar porque la exponencial de neperiano de r obviamente es r. En cambio, en la de abajo tenemos a0 más b0 por el neperiano de r, que no podemos simplificar más. Vamos a simplificar estas expresiones con las propiedades habituales de las exponenciales y tenemos simplemente una combinación lineal de potencias directas e inversas del radio a la n. Esta es, por supuesto, para valores de n positivos y la otra para el caso n igual a 0. Por tanto, ya tenemos resuelta la parte radial de la ecuación. Ahora lo que tenemos que matizar es que tenemos todavía otra condición de contorno con la que no contábamos. Nos interesa resolver la ecuación en el interior del círculo, es decir, desde el radio 0 hasta el radio r mayúscula. Por tanto, aquí vemos que aquí tenemos expresiones que en r igual a 0 divergen. Por ejemplo, en neperiano en 0, pues diverge a menos infinito, y las potencias inversas también divergen en 0. Por lo tanto, si queremos trabajar en el interior del círculo, estos dos términos no pueden estar. Por lo tanto, los vamos a eliminar de nuestra solución general, ya que no permiten una solución continua en el círculo. Nos quedamos entonces solamente con estos términos. Fijémonos en que si hubiéramos tenido que trabajar en el exterior del círculo en vez del interior del círculo, los términos que habría que eliminar serían precisamente los contrarios. Bueno, por lo tanto, ahora ya tenemos la expresión de las funciones radiales, ya la podemos sustituir en la expresión de nuestra solución. La solución para el caso n igual a 0, pues es una constante, la sustituimos aquí y la vamos a poder incorporar a esta constante que tenemos aquí, con lo cual no hace falta que la pongamos, porque ya la podemos incorporar a la constante que ya tenemos. Aquí las funciones radiales son ya las potencias del radio y ya tenemos nuestra solución para la ecuación de Laplace en el disco y con las condiciones de contorno periódicas y de regularidad en el origen, y solamente nos queda utilizar la condición de contorno inhomogénea, que es la que nos va a facilitar las
las constantes que aquí nos falta por determinar, que son las constantes A0, A1, etcétera, y B1, B2, B3, etcétera. Tenemos todavía estas infinitas constantes por determinar y ya digo que las obtendremos imponiendo la condición de contorno que falta, la inhomogénea. Bien, pues tenemos esta solución y tenemos esta condición de que esta expresión, cuando el radio toma el valor R grande, el radio del disco, tiene que ser una función que nos dan como dato, que es el valor de U en la frontera del disco, es decir, sobre la circunferencia. Escribimos esta expresión, particularizamos entonces la solución que tenemos para el radio R, es decir, cambiamos el radio variable R por el radio del disco, y vemos que la función f nos aparece de manera natural expresada como una serie de Fourier en senos y cosenos del ángulo. Por tanto, para que esta expresión tenga sentido, la función f tendrá que admitir un desarrollo convergente en serie de senos y cosenos en el intervalo que estamos considerando, que es el intervalo 0, 2pi. Los coeficientes del desarrollo de Fourier de esa función pues los podemos obtener por integración, como ya sabemos, y podemos expresar entonces, en ese caso, la función f en forma de un desarrollo de Fourier. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El desarrollo de la función f, que suponemos que es conocido, ya que la f tiene que ser un dato, y a la izquierda tenemos la particularización de la solución de la ecuación y de las condiciones que teníamos, con unas incógnitas que son los coeficientes a y b. Por lo tanto, comparando estas expresiones, llegamos a ciertas conclusiones. El término independiente tiene que ser el mismo en ambos, con lo cual ya sabemos cuánto vale el coeficiente A0 mayúscula. Es el coeficiente A0 medios del desarrollo de Fourier de f. Los coeficientes a sub n, que eran desconocidos, vemos que al multiplicar a los cosenos en ambos lados del igual, tendrán que ser igual a los coeficientes an del desarrollo de Fourier de la función f, pasando este término r a la menos n al otro lado. Y los coeficientes bn, que eran desconocidos, van a ser los coeficientes bn minúscula del desarrollo de Fourier de la función f, divididos por r a la menos n. Con lo cual hemos identificado ya todos los coeficientes de esta expresión a mayúscula y b mayúscula, lo cual es lógico porque ya sabíamos de antemano que este problema de Dirichlet tenía solución única. Por tanto, sustituimos ya estas expresiones en la solución que teníamos y ya tenemos la solución de nuestro problema en forma de serie, utilizando el procedimiento de separación de variables, en función de los coeficientes de Fourier de la función f dato y de las potencias del radio, del disco. Resumiendo, el problema de Dirichlet en un disco de radio R, con dato de contorno que es la función u sobre la circunferencia del borde, descrita por una función f, tiene por solución, es en forma de serie esta que tenemos aquí, en la cual aparecen como coeficientes los coeficientes del desarrollo de Fourier de la función f, suponiendo que esta admite desarrollo de Fourier en senos y cosenos en el intervalo 0,2pi. Y si queremos calcular los coeficientes de Fourier de esta función, lo único que tenemos que hacer es realizar estas integrales. Vamos a aplicarlo a un ejemplo sencillo, en uno que no tengamos que realizar ninguna integral. En este caso, la función u es 4 veces el coseno cubo de phi. Por tanto, esta expresión que tenemos aquí es nuestro dato f, y podemos, una vez que tengamos el desarrollo de Fourier de esta función, en senos y cosenos, podremos expresar ya la solución del problema en forma de series. En este caso concreto no vamos a calcular los coeficientes por medio de integrales, ya que esta es una función trigonométrica que podremos desarrollar de manera más o menos sencilla. Utilizando la fórmula del coseno del ángulo triple, que podéis echar un vistazo en algún libro de trigonometría, vemos que el coseno cúbico se puede expresar en función del coseno y del coseno del ángulo triple. Y el resto de términos van a ser nulos. Por tanto, podemos de aquí leer, sin necesidad de hacer ninguna integral, cuál es el desarrollo de Fourier en senos y cosenos de la función coseno cubo. Porque vemos que el coseno primero va multiplicado por 3, coeficiente a 1, el coseno de 3 phi,
viene multiplicado por 1, con lo cual el coeficiente A3 será 1. No aparecen más términos en coseno, no aparece el coseno del ángulo doble, ni cuádruple, ni demás, con lo cual el resto de coeficientes de los cosenos van a ser todos nulos, y no aparece ningún seno, con lo cual todos los coeficientes b sub n van a ser nulos. Es decir, de toda la familia de coeficientes van a ser nulos todos menos 2, el término que va con el coseno y el término que va con el coseno del ángulo triple. Por tanto, ya podemos sustituir en esta expresión, este sumatorio, todos los términos van a ser nulos, menos los que van con el coseno de phi y el coseno de 3 phi. Con el coseno de phi tenemos el coeficiente A1, que es 3, por r a la 1 dividido por r, y el término coseno de 3 phi, es decir, con n igual a 3, irá con el coeficiente correspondiente, que es A3, que hemos visto que es la unidad, por el radio a la 3 y dio por el radio del disco al cubo. Con lo cual ya tenemos expresada la solución de este problema, en la que aparecen solamente dos términos. Podemos echar un vistazo a la gráfica de esta solución en el espacio. Las coordenadas x e y son las habituales y la altura z viene dada por el valor de u. Vamos a girar la gráfica para que podamos echar un vistazo y esta es nuestra solución. Y aquí tenemos un resumen de lo que hemos hecho. Hemos resuelto el problema de Dirichlet en un disco, es decir, con condiciones de contorno que nos dan el valor de u para el radio r, dado por una función f, y la solución que hemos obtenido aparece en la forma de un desarrollo de Fourier en senos y cosenos y unos términos que son potencias directas del radio. Esta expresión tiene por coeficientes los coeficientes del desarrollo de Fourier del dato f en serie de senos y cosenos en el intervalo 0,2 pi. Y ahora os propongo como aplicación que resolváis este otro problema de Dirichlet. Es un problema de Dirichlet parecido al anterior, solo que ahora el recinto no es un disco completo, sino es un semicírculo. Es decir, el radio sigue variando 0 hasta r, pero el ángulo solamente varía entre 0 y pi. Es decir, sería el hemisferio norte de dicho disco. Y con estas condiciones de contorno, conocido el valor radial y siendo nulos los valores sobre el eje x.